Hola, hoy vamos a hacer el ejercicio 9 de óptica, selectividad física 2017. Apartado A. Describa con la ayuda de construcciones gráficas las diferencias entre las imágenes formadas por una lente convergente y otra divergente de un objeto real localizado a una distancia entre f y 2f de la lente, siendo f la distancia focal. Bien, en primer lugar puede extrañar que no haya apartado B, pero recordar que en un principio había decidido dedicar estos vídeos a la resolución de problemas numéricos, que a partir del 2017, de la selectividad de 2017, son siempre el apartado B. Finalmente he decidido también realizar algunos ejercicios de óptica geométrica, que es considerada teoría y por eso está en el apartado A. Bien, en primer lugar comentemos el esquema del apartado A. La línea horizontal es el eje óptico. La doble flecha vertical representa a la lente convergente. Donde se cruzan es el centro óptico. F es el foco y F' el foco imagen. O es la letra que representa al objeto, que es una flecha vertical y hacia arriba. E I es la imagen que representa a la imagen que vamos a obtener después de trazar diferentes rayos. Vamos comentando cada uno de estos rayos, que todos ellos se deben de cruzar en un punto. El primer rayo, que represento mediante un 1, viaja horizontalmente, paralelamente al eje óptico, hasta llegar a la lente convergente. A partir de ahí se desvía y cruza el eje óptico por el foco imagen. El segundo rayo se dirige hacia el centro óptico y no se desvía. El tercer rayo pasa por el foco, llega a la lente convergente y a partir de ahí viaja paralelo al eje óptico. Como veis, estos tres rayos se crucen en un punto. Muchas veces es difícil que se os crucen en un mismo punto y se crucen en una zona, por lo cual o bien hacéis un truquillo y donde se cruzan los dos rayos hacéis que se cruce también el tercero, o lo que casi es más cómodo, podemos utilizar dos rayos cualesquiera, el 1, el 2 o el 3. Pero recordad que he dicho que del objeto salen infinitos rayos, y he utilizado el color rojo para dibujar cualquiera de ellos, aunque ya digo que hay infinitos. Ese rayo, que viaja en cualquier dirección, después de pasar por la lente convergente, se desvía de tal forma que también pasa por donde se cruzan los tres rayos anteriores. La imagen sería invertida, mayor y real, puesto que se cruzan los rayos y no las prolongaciones. Es lo contrario que ocurre en el caso B, el de la lente divergente. Representamos la lente divergente abriendo las puntas de las flechas de la lente. Y fijaros cómo se dibujarían los tres rayos. El rayo que he representado con 1 viaja horizontalmente y al llegar a la lente divergente no se acerca ahora al eje óptico como antes, sino que se separa del eje óptico. ¿Con qué dirección? Pues si os fijáis es con la dirección que tiene el foco imagen, F'. La prolongación hacia atrás del rayo iría hacia el foco imagen F'. Hay un segundo rayo que viaja hacia el foco que hay a la derecha, pero al llegar a la lente divergente se desvía y viaja paralelo al eje óptico. Aunque a mí no me ha salido demasiado paralelo, pero bueno, ese rayo 2 tendría que ser paralelo al eje óptico. Y habría un rayo 3 que viaja hacia el centro óptico sin desviarse. Como veis, esos tres rayos, el 1, el 2 y el 3, se están separando. Y por lo tanto parece que no se cortan en ningún sitio. Pero las prolongaciones hacia atrás sí se cortan. Ahí es donde se produce la imagen, que como veis es virtual, puesto que se cortan las prolongaciones, menor y derecha. Luego, como en el primer caso, he dibujado otro de los infinitos rayos que también se cortarían en el mismo punto. Lo he dibujado en rojo, al llegar a la lente divergente se separa del eje óptico, pero de tal forma que su prolongación hacia atrás también cortaría por el mismo lugar, por el mismo punto.